Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro. Y como siempre, listo para traer un misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca había hecho un episodio sobre una pareja de asesinos. Pero si lo hiciéramos, nos aseguraríamos de que no fuera de Bonnie y Clyde. It's about time to make a real episode. ¿De qué estás hablando? Los últimos episodios han sido bastante buenos. I guess it's okay if you wanna lie to yourself. No sé qué tiene menos sentido si lo que estás diciendo hoy o que yo esté hablando con una tostadora. Fake it until you make it. Como dije, no tiene sentido, no sé de qué estás hablando. Let me open your eyes once and for all. This is how we need to make the podcast from now on. ¿Te escucho? Humans are simple, give them some violence and blood and they'll keep coming back for more. ¿Pero no crees que si alabas la violencia, tal vez esto podría crear aún más violencia? More violence plus more blood equals less humans. Didn't you go to school? Obviamente fui a la escuela, pero no para aprender cómo acabar con la raza humana. Ah, ya veo lo que estás tratando de hacer. I'm just trying to help you grow the show. Someone has to work around here. Muy bien, ¿qué te parece si empiezas por agradecer a nuestros patrocinadores de esta semana? I'm busy. ¿Quieres que te desconecte? No. I want to thank Janny and Alejandro Morales for buying the beer and the can of oil for this week's episode. Por supuesto, muchísimas gracias por habernos apoyado esta semana. Jenny en especial fue nuestra primera patrocinadora y esta semana regresó para donarle una lata de aceite al Mystery Bot. Muchísimas gracias. Y si al igual que ellas tú también quieres ayudar a la creación de nuestro podcast, puedes hacerlo a través del link que hemos puesto en la descripción de todos nuestros episodios. De antemano te damos las gracias y vamos a iniciar con el episodio del día de hoy. Descritos como una pareja perfecta, fue su apariencia lo que los ayudó a cometer innumerables crímenes, violaciones, asesinatos y el placer sexual que esto les proporcionaba los llevaría a ser conocidos como la pareja más famosa de asesinos canadienses. Hoy hablaremos de los asesinos Barbie y Ken. Comencemos. Debido a la naturaleza del episodio del día de hoy, en el que se estarán describiendo eventos que envuelven violación y asesinato, se recomienda la discreción del escucha, especialmente para personas menores de 13 años. Gracias. Si hablamos de parejas asesinas, tal vez lo primero que nos viene a la mente sería Bonnie y Clyde, como lo mencionaba en el intro. Pero como ya todos ustedes saben, por lo regular tratamos de tocar temas que no han sido tan conocidos, y es por eso que para este episodio nos decidimos a cubrir este caso en específico. Estoy hablando del caso de Paul Bernardo y Karla Homolka, más conocidos en el medio de los amantes del crimen real como los asesinos Barbie y Ken. Esta pareja de asesinos estuvo operando en los años 90, como ya lo mencioné, en Canadá, y mantuvieron a la sociedad y a las autoridades en vilo debido a los sádicos que eran cuando cometían sus crímenes. Pero como todas nuestras historias, vamos a remontarnos hasta los inicios y a conocer un poquito más acerca de quiénes eran estos individuos. Paul Jason Tell, también conocido como Paul Bernardo o Ken, nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario, en Canadá. Hijo de Kenneth y Marilyn Bernardo, esta familia era una familia de clase media, económicamente acomodada. Marilyn fue una mujer quien había sido adoptada por un abogado de la ciudad de Toronto, de nombre Gerald Eastman, y su esposa Elizabeth. Vivió una infancia feliz en esta familia, y por su parte el padre de Paul, Kenneth, fue el hijo de una mujer inglesa y de un inmigrante italiano, y es sabido que su vida no fue tan dichosa como la de su mujer. Desde adolescente, Paul siempre fue un joven guapo, apuesto, rubio, muy alto y de muy buen porte. Era el hombre que derretía a las mujeres. Paul seguiría sus estudios y para 1987 ya se desempeñaba como contador. Pero como con todo lo demás de la historia de Paul Bernardo, este exterior engañosamente normal enmascaraba una oscura verdad.
Y no fue sino hasta los 16 años cuando su madre le reveló que él en realidad era el resultado de una relación extramarital, que el comportamiento extraño de Paul empezó a cambiar notablemente. Comenzó a referirse a su madre como una vaga y una prostituta. Cuando se fue a estudiar a la Universidad de Toronto, se convirtió en un experto en recoger mujeres en los bares, solo para luego humillarlas y golpearlas. Absolutamente nada podía hacer parecer al joven Paul como un enfermo retorcido que disfrutaba del dolor de otros. Sin embargo, terminó por ser un violador y asesino en serie convicto. Actualmente es conocido por los crímenes que cometió junto a su esposa Karla Homolka. Y si bien la descripción de la vida temprana de Paul nos deja entrever un poco de lo que sería el libreto de esta historia, la verdad es que lo que sabemos de los primeros años de la vida de quien sería conocida como Barbie solamente reafirma lo que muchos de sus conocidos comentaron sobre ellos en un momento. Eran el uno para el otro. Karla Homolka, también conocida como Karla Lynn Tale, nació el 4 de mayo de 1970 en Port Credit, Ontario. Siendo la mayor de 3 hermanas, además de Karla, Lori, nacida en 1971, y Tammy en 1975, quien se convertiría en una parte muy importante de nuestra historia. Eran las hijas del matrimonio conformado por Karel y Dorothy Homolka, quienes eran de ascendencia checa y habitaban en St. Catherine, Ontario. Según los informes, Karla estaba bien adaptada, era bonita, inteligente y popular. Recibió mucho amor y atención de sus amigos y familiares. Todo en ella parecía normal. Aunque como en otras situaciones, las apariencias terminan por engañarnos. Durante sus años de formación, disfrutó dibujando y expresó su amor por los animales. Se sabe que era una estudiante brillante y gustaba a la mayoría de sus profesores. Sin embargo, se sabía que era una mandona con sus compañeros. Y aunque todo mundo siempre resalta su aparente amor por los animales, se sabe que en una ocasión arrojó al hámster mascota de una amiga por la ventana, utilizando una funda de almohada como paracaídas. Obviamente esto provocó la muerte del roedor. Días después Karla habría desenterrado el cadáver del hámster, solo para ver cómo lucía, y sin ninguna repulsión habría picado el cadáver con un palo, mencionando solamente, cito, asqueroso. Comenzó a leer los misterios de Hard Boys y Nancy Drew a la edad de 12 años y se obsesionó con el crimen. A medida que crecía, se volvió más dura en sus formas y disfrutando asustando a sus amigos. Se interesó en el ocultismo y a menudo llamaba espíritus en sesiones con compañeros que compartían su afición. Durante sus días de escuela secundaria, se le conocía por ser inconformista con la moda y daba la impresión de que no le importaba lo que los demás pensaran de ella. Ella era atrevida y no dudó en mezclarse con el sexo opuesto. Salió con un chico llamado Doug y admitió haber experimentado con las drogas y haber tenido relaciones sexuales con él. A menudo fantaseaba con situaciones extrañas relacionadas con la muerte y una vez intentó cortarse con un cuchillo. Mientras atendía la escuela secundaria Sir Winston Churchill, comenzó a trabajar en una tienda de mascotas y este trabajo le permitió participar en una convención en Toronto, donde conoció a Paul. Esa noche, mientras estaban en una mesa con sus amigas, Paul se acercó y comenzó a coquetear con ella, señalando el hecho de que ella solamente estaba vistiendo sus pijamas en el restaurante de este hotel. Los presentes recuerdan ese momento, cito, parecían hechos el uno para el otro. Esa noche la pasaron juntos en el cuarto de ella, y después de una noche cargada de sexo, descubrieron que compartían gustos sadomasoquistas. Barbie había encontrado a su Ken. Tras conocerla, Paul, muy astuto y con sus encantos de guapo y seductor, logró que la adolescente Karla cayera rendida a sus pies, luego de regalos, cenas con velas y encantos de diferente índole. También Paul le había regalado a Karla un anillo, el cual ella lucía con gran orgullo y no paraba de mostrárselo a quien fuese. Después de finalizar sus estudios en 1989, Karla fue contratada como asistente en una clínica veterinaria en la ciudad de Thorold, en Ontario, de donde fue obligada a renunciar después de que varias sospechas la señalaran como responsable en el robo de drogas. Posteriormente encontró un trabajo similar en la clínica animal Martindale, por lo que no ingresó a la universidad. Esto
pese a haber sido aceptada por la Universidad de York y la Universidad de Toronto. A los 26 años, por su parte, Paul ya era considerado un violador en serie y había sembrado el terror en el barrio de Scarborough, un suburbio de Toronto en Canadá. El patrón de conducta se repetía en varios hechos y las autoridades lograron identificar que localizaba a sus víctimas en los alrededores de las paradas de autobuses. Eran muchachas que regresaban de trabajar o estudiar. Se les acercaba simplemente con frases simpáticas y se ganaba su confianza. Después de llevarlas a un sitio oscuro y solitario, las golpeaba y luego procedía a violarlas. Según las autoridades, la apariencia que tenía le permitía ganarse la confianza de las víctimas de forma fácil. El primer ataque registrado de Paul fue el 4 de mayo de 1987. Su víctima fue una joven que acababa de bajarse de un autobús. A ella la golpeó y luego la violó. El hecho ocurrió cerca de la casa de sus padres. 2 hechos más con el mismo patrón se reportaron esa misma semana. Este patrón llevó a la policía a concluir que se encontraban frente a un mismo agresor, y fue bautizado como el violador de Scarborough. La policía armó un retrato hablado del atacante, pero este no daba mayores detalles de él, porque arrojaba que podía ser, el chico de al lado, es decir, alguien común, una persona cualquiera. En los 3 primeros años, violó o intentó violar al menos a 19 mujeres jóvenes. Había sido absorbido por completo por sus deseos sexuales incontrolables, llevándolo a cometer múltiples agresiones sexuales, cada vez más viciosas en Scarborough y sus alrededores. El modus operandi siempre era el mismo: amenazarlas, golpearlas y someterlas para violarlas por largos periodos de tiempo. Y por razones de ese mismo tiempo, no vamos a ahondar en cada uno de sus ataques, pero está por demás señalar de que fueron muy brutales. Debido a la conmoción popular causada por el hecho de que un violador estuviera suelto y atacando continuamente, la policía se dio a la tarea de rastrear al posible culpable de dichos actos. Entre mayo y septiembre de 1990, las fuerzas policiales habían entregado más de 130 muestras de sospechosos para que se les aplicara un análisis de ADN. Cuando recibieron 2 informes de que la persona que buscaban era Paul Bernardo. El primero fue en junio, y había sido hecho por un empleado de un banco. La segunda llamada fue recibida por Tina Smyrnes, esposa de uno de los 3 hermanos Smyrnes que se encontraban entre los amigos más cercanos a Bernardo. Smyrnes dijo a los detectives que Bernardo había sido llamado en una investigación previa por violación, una vez en diciembre de 1987, pero que nunca lo habían entrevistado. Mencionó que con frecuencia hablaba de su vida sexual con Smyrnes y le gustaba el anilingus, el sexo duro y el sexo anal. La fraseología de Alex Smyrnes fue incómoda y forzada, y en consecuencia dejó a los detectives inseguros de si tomarlo en serio o no. Pero luego de cotejar varios archivos, los detectives decidieron entrevistar a Bernardo. La entrevista el 20 de noviembre de 1990 duró 35 minutos y Bernardo entregó voluntariamente pruebas de ADN. Cuando los detectives le preguntaron a Paul por qué pensaba que estaba siendo investigado por las violaciones, él admitió que se parecía al retrato hablado, pero los detectives concluyeron que un joven tan bien educado, equilibrado y agradable no podía ser de ninguna manera responsable de los crímenes viciosos. Según estos detectives, él era mucho más creíble que Alex Smyrnes, quien, con su forma extraña de hablar y su exceso de detalles, podría tal vez simplemente estar tratando de cobrar la recompensa. Después de la entrevista, Bernardo condujo hasta St. Catharines y mantuvo una reunión secreta con Carla, asegurándole que él no era el violador de Scarborough. Para 1990, Paul Bernardo pasaba mucho tiempo con la familia Homolka, a quien la verdad él no les desagradaba. Estaba comprometido con la hija mayor, Carla, y coqueteaba constantemente con la hija menor, Tammy. Para estas alturas, él no les había comentado que había perdido su trabajo como contador y en cambio estaba contrabandeando cigarrillos a través de la cercana frontera entre Estados Unidos y Canadá. Se había obsesionado con Tanny Homolka, asomándose por la ventana y entrando a su habitación,
para masturbarse mientras ella dormía. Carla por su parte le ayudó, rompiendo las persianas de la ventana de su hermana para permitirle el acceso cada noche que él quisiera. En julio, Bernardo llevó a Tammy al otro lado de la frontera para comprar cervezas para una fiesta. Mientras ella estaba ahí, Paul le dijo más tarde a su prometida que se habían emborrachado y habían empezado a besarse. Es sabido que en una ocasión Tammy se sentó sobre las piernas de Paul y bromeando le dijo que ella era más bonita que Carla y que un día él tenía que casarse con ella. Situación que a su hermana mayor no le hizo ninguna gracia. En declaraciones posteriores, Carla señaló cómo Tammy se había convertido en una obsesión para Paul y que cuando tenían sexo, él le pedía que Carla personificara a Tammy, diciendo que su nombre era Tammy, que tenía 15 años y que era virgen. Es sabido que Paul en muchas ocasiones le restregaba en la cara a Carla el hecho de que él no había sido su primer hombre, diciéndole en muchas ocasiones que ella era solamente un, cito, producto usado. Debido a la dominación que éste ejercía sobre ella, o tal vez por el miedo de que la dejara por alguien más inocente y joven, Carla le prometió a Paul un regalo de Navidad que jamás podría rechazar: la virginidad de su pequeña hermana Tammy. Prometió ponerla en bandeja de plata para que él la pudiera disfrutar y cumplir por fin sus fantasías con la joven. Pero vamos a un pequeño break y al regresar, continuaremos con el resto de esta singular historia. No te vayas, regreso en un minuto. Y ya estoy de regreso. Como señalaba antes del corte, en este momento Carla le había prometido un regalo especial de Navidad a Paul. Esa noche de Navidad, y con los padres de Tammy durmiendo en la planta de arriba, se dedicaron a llevar a cabo su macabro plan. Gracias a medicamentos que se había robado Carla del lugar donde trabajaba, se sabe que pusieron grandes cantidades de en las bebidas, además de un plato de espagueti que había comido Tammy esa noche. Y debido al efecto fuerte de las drogas, en muy poco tiempo esta joven estaba inconsciente. By the way, I'm cooking tonight. ¿En serio? ¿Qué vas a cocinar? I'm making spaghetti, family recipe. Ah, olvídalo, creo que aprendí mi lección la noche de Año Nuevo. You're such a girl. Como sea. El problema es que este medicamento tendría que ser aplicado con mucho cuidado, lo que causó que las cosas se salieran de control. La pareja se filmó a sí mismos mientras la violaban en el sótano. Primero Paul abusó de ella, y después Carla se unió también al acto. Pero como señalé, la falta de cuidados con el tranquilizante provocó que Tammy empezara a tener problemas para respirar y comenzó a vomitar. La pareja trató de revivirla, luego llamaron al 911, pero no antes de que escondieran todas las pruebas, vistieran a Tammy y la trasladaran a una habitación del sótano. Unas horas más tarde, Tammy Homolka fue declarada muerta en el Hospital General St. Catherine, sin haber jamás recuperado el conocimiento. A pesar del comportamiento de la pareja, el haber pasado la aspiradora y lavar la ropa en medio de la noche, y a pesar de la presencia de una quemadura química en el rostro de Tammy, el forense regional de Niágara y la familia Homolka aceptaron la declaración de los hechos de la pareja, y la causa de muerte oficial fue reportada como accidental, al atragantarse con el vómito después de haber consumido alcohol. Posteriormente, la pareja se filmó con Carla vistiéndola con ropa de Tammy y pretendiendo que era ella. Este crimen, en lugar de frenar a la pareja, les dio nuevos ánimos de seguir haciendo sus atrocidades. A pesar de la reciente muerte de su hermana, Carla se molestó cuando sus padres no creyeron que fuera adecuado que siguiera con los preparativos de la boda, por lo menos no por ese momento. Se sabe que debido a este incidente, los padres de Carla le habrían pedido a Paul que abandonara la casa de la familia, lo que finalmente sucedió después de un corto tiempo. Después de un año, el 15 de junio de 1991,
Paul secuestró a Leslie Mahaffey, quien era una niña de solo 14 años. Fue llevada a la casa de la pareja, donde Paul y Carla la violaron repetidamente durante varios días. Grabaron un video con muchas de las agresiones y eventualmente la asesinaron y cortaron su cuerpo en pedazos para después cubrirlos con cemento y arrojarlos a un lago. El 21 de junio, los restos de Mahaffey fueron encontrados por una pareja que navegaba en una canoa por el lago. Según el abogado de Bernardo, Tony Bryant, Paul afirmó que habría sido Carla quien insistió en que mataran a Mahaffey, porque durante una de las violaciones, a ésta se le habría caído la venda que le cubría los ojos y habría reconocido a Carla, quien al verse descubierta y por temor a ser delatada, habría ordenado a Paul que la asesinara. Paul aseguró que el plan de Carla era sencillo: inyectarle burbujas de aire en el torrente sanguíneo para de esta manera matarla. 2 semanas después del asesinato, la pareja se casó y nadie los vinculó con el asesinato de Leslie. Carla y Paul se casaron por fin el 29 de junio de 1991, en una elaborada boda celebrada en la iglesia de Niagara-on-the-Lake. Se sabe que Paul siempre tuvo el control en los planes de esta boda, que incluían a los dos en un carruaje tirado por caballos blancos, con la novia vestida con un costoso vestido blanco. Champán y las mejores comidas se sirvieron en la boda. Además, llegaron al lugar de la ceremonia en un hermoso carruaje y pasaron su luna de miel en Hawái. Nada parecía fuera de lugar, como luego comentaron varios asistentes. Cito: eran la pareja perfecta. El día de la boda, el cuerpo revestido de cemento de Leslie Mahaffey fue encontrado en el lago. Había sido torturada, violada, asesinada y eliminada por los felices recién casados. En la noche de bodas, Paul le confesó a Carla que él era el violador de Scarborough, a lo que ella se habría puesto furiosa. Definitivamente, y por desgracia para él, esa no era la reacción que esperaba. En otro caso que muestra la complicidad de Carla o la manipulación de Ken, dependiendo de qué versión quieras tomar en cuenta, cuando todavía trabajaba en una tienda de mascotas 2 años antes, Carla se había hecho amiga de una niña que entonces contaba con tan solo 15 años de edad. El 7 de junio de 1991, Carla invitó a la adolescente conocida simplemente como Jane Doe en los juicios posteriores a una noche de chicas. Después de una noche de compras y cenas, invitó a la joven a su casa donde comenzó a emborracharla con alcohol mezclado con Halcyon. Después de que Jane Doe perdió el conocimiento, Carla llamó a Paul para decirle que su regalo de boda sorpresa estaba listo. Desnudaron a la niña que era virgen y Paul grabó en video a Carla mientras atacaba a la joven antes de que Paul la penetrara vaginal y analmente. A la mañana siguiente, la adolescente sintió náuseas. Creía que sus vómitos se debían a haber bebido alcohol por primera vez, pero nunca se dio cuenta que había sido violada. Esta no sería la última vez que escucharíamos de la joven identificada como Jane Doe, porque en una segunda ocasión fue invitada a regresar, pero esta vez para pasar la noche. Y en casi una repetición de la muerte de Tammy, Jane Doe, cuya identidad permanece protegida por la ley, dejó de respirar después de que la drogaron y Paul había comenzado a violarla. Carla llamó al 911 para pedir ayuda, pero volvió a llamar momentos después para decirles que todo estaba bien y que ya no necesitaban al personal médico. Todo el personal de emergencia fue retirado del lugar y no hubo seguimiento posterior al caso. En una tercera ocasión, Jane Doe visitó a la pareja nuevamente. Esta vez Carla la presionó para que tuviera relaciones con Paul, pero ella se negó a la propuesta y salió muy enojada. Un año más tarde, el 16 de abril de 1992, la pareja secuestró y mató a Christine French. Ella solo tenía 15 años. Este caso sucede en el estacionamiento de una iglesia, después de que Carla la trajera a su automóvil fingiendo necesitar direcciones. La pareja llevó a French a su casa y durante varios días grabaron en video sus actos de humillación. La torturaron y abusaron sexualmente de ella antes de matarla. Justo antes de que la pareja recibiera para cenar el domingo de Pascua a la familia de Carla. Para deshacerse del cuerpo de la niña,
condujeron y la abandonaron en una zanja en un camino rural. Un testigo del secuestro de Kristen French se puso en contacto con la policía con una descripción del automóvil que se sospechaba había sido utilizado durante el asalto. El problema es que la testigo, incapaz de identificar la marca del automóvil, seleccionó un Camaro blanco como el más cercano al automóvil que había visto. Como resultado, la policía colocó una valla publicitaria con un Camaro en la foto. Paul Bernardo en realidad conducía un Nissan, que no se parecía en nada al Camaro. Pero como toda pareja, Paul y Carla empezarían a tener problemas como el fuertísimo temperamento de Paul y las agresiones físicas que estaba efectuando últimamente en contra de Carla. En enero de 1993, Carla dejó a Paul porque él empezó a descargar toda la violencia sobre ella y terminó en el hospital. Y es en este momento en que ella decide cooperar con la policía y 2 meses después, a través de una muestra de ADN, confirman la implicación de Paul en la serie de violaciones que habían ocurrido en su antiguo barrio a finales de los años 80. En enero de 1993, Carla se separa de Paul acusándolo de maltrato físico al que la había sometido durante el verano de 1992. Sus ataques se habían vuelto cada vez más feroces, lo que provocó que Carla fuera hospitalizada en varias ocasiones. Ella lo abandonó y se fue a vivir con unos amigos de su hermana, uno de los cuales era policía. Poco después, la policía empezó a investigar a Paul como el supuesto violador de Scarborough y Carla fue quien empezó a confesar todo. Se concertó un acuerdo con la fiscalía y Carla acordó revelar todos los delitos cometidos por la pareja y testificar contra su marido a cambio de un trato preferencial y una reducción de condena. Después de que se hizo el acuerdo, se encontraron cintas en la casa de la pareja que mostraban claramente a Carla recibiendo placer al victimizar a las jóvenes, incluida su propia hermana. La versión de Carla de que ella también era víctima de Paul ya no era creíble, pero el acuerdo de culpabilidad estaba sellado. Este acuerdo de culpabilidad, una vez que salió a la luz, recibió muchísimas críticas públicas. El 4 de julio del 2005, Carla fue puesta en libertad. Ahora, gracias a este acuerdo de cooperación con la policía, Carla ganó una condena de tan solo 12 años de cárcel, mientras que a Paul se le aplicó una pena de cadena perpetua por secuestro, violación y asesinato de al menos 3 adolescentes y por más de una decena de violaciones. En el 2018, y luego de 25 años pasados en prisión, le fue negada la libertad bajo palabra. A los funcionarios solamente les tomó 30 minutos para decidirlo. Un abogado que habló a nombre de las familias de las víctimas dijo: "Nunca hubo un pedido de disculpas de parte de Paul. Nunca hubo ninguna indignación de nada parecido al remordimiento. Más aún, en la corte, Paul reconoció que no había sentido nada por sus víctimas en el momento de cometer sus crímenes sádicos". Al salir de prisión en el 2005, y en una estrategia diseñada con sus abogados, Carla concedió una única entrevista eligiendo a Radio-Canadá y dijo que lo hizo porque la prensa francesa había sido menos sensacionalista que la inglesa al tratar su caso, y porque esperaba que, al dar la cara de una vez, se calmaría la curiosidad mediática. Solo como nota, en Canadá hay 2 idiomas predominantes, tanto el francés como el inglés. El día que salió de la prisión, Carla fue directamente al estudio de televisión donde se grabó la entrevista. En este diálogo con Radio-Canadá, ella dijo que, aunque legalmente había pagado su deuda con la sociedad, sabía que emocional y socialmente no lo había hecho. Cito: "Pienso que socialmente necesito hacer lo más posible para ayudar a la gente, pero emocionalmente vivo con lo que hice constantemente y eso nunca terminará". En el 2005, además, se mudó a la provincia francesa de Quebec para escapar de las críticas de la prensa y la sociedad. Se volvió a casar y tuvo 3 hijos. El saldo del primer matrimonio de Carla fueron 3 adolescentes de entre 14 y 16 años muertas y varias mujeres violadas. Al mudarse a la provincia francesa de Quebec, Carla esperaba encontrar cierta indulgencia, ya que el caso no había repercutido tanto como en Ontario, escenario de sus crímenes. Sin embargo,
Cuando la prensa reveló que estaba trabajando como voluntaria en una escuela de Montreal, se armó un gran revuelo. Las autoridades del establecimiento tuvieron que dar explicaciones a los alarmados padres de los alumnos, quienes estaban estupefactos al enterarse de quién era la voluntaria en realidad. Cito: ¿qué pensarías tú si tus niños interactuaran con una asesina serial? Aunque ella aseguró que tenía remordimientos. Cito: no logro perdonarme. Con frecuencia pienso que no merezco ser feliz por lo que hice. Admitió que lo que había hecho era terrible, pero en cierta forma se concedió circunstancias atenuantes, al decir que estaba en una situación en la que no era capaz de ver claro, que no podía pedir ayuda y que estaba en una situación en la que estaba completamente trastornada. Al mismo tiempo reconoció que podía haberse detenido, aunque lamentó enormemente lo que había hecho y se daba cuenta que tal vez podía haber tenido el poder para detener todo eso, pero cuando estaba dentro de esa situación, simplemente creía que no podía ser capaz de hacerlo. Citando las palabras de Carla una vez más: yo no fui quien inició los delitos, pero les aseguro que no existe ningún riesgo de que esto vuelva a suceder, de que yo vuelva a seguir a un asesino, porque ya soy una adulta. En el pasado tenía 17 años, no sabía muchas cosas, básicamente tenía miedo de ser abandonada. También sostuvo que todos aquellos que juzgan que ella tuvo un rol igualitario al de Paul, básicamente no conocen la causa. Ella asegura que estaba bajo el influjo de él. Cuando la entrevistadora le preguntó por la relación con su familia, considerando que ella había participado junto a su marido en la violación y la muerte de su hermana pequeña, la respuesta de Carla fue: mi familia me ama. Y mi familia además también vivió con mi exmarido. Mi familia nunca me ha rechazado. Mi madre me dijo que odia lo que hice, pero que me ama. Y tenemos una muy linda relación. Soy muy afortunada. Creo que nunca seré realmente libre, concluyó Carla, porque hay distintos tipos de cárceles. Hay cárceles de cemento y hay también cárceles interiores. Creo que voy a estar siempre en esta prisión interior. Y pese a que sus abogados consiguieron un acuerdo para evitarle pasar el resto de sus días en prisión, Carla debe cumplir con una condena social, producto de aquellos videos que muestran la sangre fría y su participación en unos crímenes lejos de la coacción. Y las preguntas que te quiero hacer a ti que me estás escuchando son: ¿crees que tiene derecho Carla a vivir una vida normal? ¿Crees que ya pagó su deuda con la sociedad? Y sobre todo, ¿qué grado de culpa tuvo en todo este caso? Porque yo soy de los que piensan que Paul no puede ser el único malo en esta película. Y no estoy tratando de justificarlo ni mucho menos, pero si tomamos en cuenta la forma en que Carla disfrutaba durante los videos de los crímenes, además de los señalamientos durante el juicio de que se le veía a Paul en ocasiones actuar como si siguiera un libreto mientras Carla manejaba la cámara, y quizás el detalle de mayor importancia que siempre se señala en este caso es que en ningún momento, por más sádicos y brutales que habían sido sus ataques durante las violaciones, no había habido ninguna persona muerta. Y me estoy refiriendo cuando Paul atacaba él solo. No había habido ninguna víctima fatal hasta que Carla entró en el juego. No quiero que pienses que la culpo de lo acontecido, pero la verdad no comparto la opinión de que siempre fue manipulada. Pero esa es solamente mi opinión. Yo solo estoy aquí para presentarte la historia. ¿Tú qué piensas? Envíame tus comentarios y dime en qué acerté y en qué, como siempre, me dejé llevar, así como si debo evitar que el Mystery Bot siga hablando demasiado en los episodios. You can kiss my shiny butt. Exactamente a eso me refiero. Como dije, puedes hacernos llegar tus comentarios, y antes de despedirme quiero mencionar la participación que tuvimos por ahí en el podcast de Perfil Criminal. Agradecer a Tania por habernos invitado, y si no has escuchado Perfil Criminal, tienes que checarlo. Ese es definitivamente un podcast que no puede faltar en tu playlist si eres fanático del crimen real. Y por lo pronto nosotros nos despedimos, agradecemos a Vania que nos ayudó una vez más en la investigación de este episodio, y por supuesto a ustedes por habernos acompañado, como siempre transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina. Mi nombre es Alejandro, el Mystery Bot del otro lado de la mesa. Mantén la mente abierta, manténganse misteriosos. Until next week, humans. Hasta la próxima.